Sin duda alguna, Dios está obrando en el corazón de aquel que cree en Él. Y a la vez que está orando, lo va preparando para un propósito específico. Y a la vez que lo va preparando para un propósito específico, Él sigue orando. Bienvenidos a Conociendo a Dios. Dios está preparando el camino para José, que le llevará hasta palacio, hasta Faraón. Y lo que ocurre en Génesis capítulo 40 es determinante con respecto a una persona, el copero del rey, que estando en la cárcel, después vuelve al palacio y es él quien habla a Faraón de José. Luego José es traído delante de Faraón y es así como llega a ser la persona importante que fue en ese país extranjero. Entonces, Dios está obrando. No ve, no ve José qué pasará en el futuro para él. No sabe exactamente qué hará Dios y cómo hará Dios. No lo sabe tampoco el copero ni lo sabe el panadero del rey que están con él en la cárcel. Pero lo que puede saber, conocer y entender José es que Dios está con él y que Dios obrará y un día ya no estará más ahí. Porque Dios le ha mostrado en cada una de las situaciones que ha vivido, aún las más complicadas, que Dios ha sido fiel. Le ha respaldado en la casa de Potifar, pero también en la cárcel ha respaldado a José. En ambas circunstancias se puede decir que Dios estaba con él. Cuando llega a la cárcel y ve a aquellos hombres, al panadero y al copero del rey, en versículo 6, vino a ellos José por la mañana y los miró y he aquí que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos estaban tristes, él estaba interesado, había simpatía por el dolor de ellos. Y tal vez la pregunta va dirigida también en cómo ayudarlos. Versículo 8, ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. José sabe que Dios le da una capacidad, pero que esa capacidad, no lo olvida, es dada por Dios, no es de él. No son de Dios las interpretaciones. O sea, yo voy a hacerlo, pero con la ayuda de Dios, porque Dios obra. De otra manera, si Dios no obra, no podría hacerlo. Son de Dios las interpretaciones. José, a pesar de todo lo que ha vivido, no tiene en su corazón sentimientos de amargura, no se asoman en estos versículos ni frustraciones ni resentimientos en cuanto a lo que ha permitido Dios en su vida. Vemos aquí cómo reconoce el obrar de Dios en él y a través de él. Son de Dios las interpretaciones. Qué bueno que no olvidemos y demos gracias a Dios por el obrar de Dios en nosotros y por el obrar de Dios a través de nosotros. Luego José tiene, más bien, el copero y el panadero tienen sueño, se lo van a contar a José primero, el copero, y la interpretación le favorece, ya que 3 días después, conforme a la interpretación que da José al sueño,
3 días después, el copero vuelve, es sacado de la cárcel y vuelve a su oficio delante de Faraón. Al finalizar la interpretación, dice José, versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Él sabe que el sueño se cumplirá porque Dios le ha revelado que sí, que es cierto, que Dios ha mostrado preciso para que el copero quede con la mente en José como un intérprete de sueños, que sería después lo que le traería a palacio. Y José le hace una solicitud, acuérdate de mí cuando tengas este bien. Cosa que no hizo, por lo menos de inmediato. Pasaron tal vez unos 2 años hasta que el copero menciona a José delante de Faraón. Pero después hace José la interpretación del sueño para el panadero del rey, que se anima a contar su sueño. Versículo 16, 17. Y luego interpreta José en el versículo 18. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán su carne sobre ti. ¿Qué diferencia de interpretación? Uno, el copero es vuelto a su labor junto al rey. El otro, el panadero, es muerto, es ahorcado. Pero ambas interpretaciones venían de la palabra de Dios, de la revelación de Dios a través de estos sueños. La manera en que Dios habla hoy, lo cotidiano, es a través de su palabra. A través de su palabra nos habla. ¿Puede hablar a través de un sueño? Sí, pero no es algo cotidiano, repetitivo. Dios puede hablar como Él quiera, pero en su voluntad ha decidido comunicarse a nosotros a través de su palabra que nos dejó para que miráramos en ella lo que Él quiere enseñarnos. José interpreta los sueños. Estos se cumplen al pie de la letra. Versículo 20 dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Ahora, no fue José quien tenía la capacidad por sí mismo. Fue Dios quien le mostró a José la interpretación. Y una vez más, como todo lo que dice Dios y como todo lo que hace Dios es perfecto. Tal como se había dicho, se cumplió. Todo lo que Dios dice se cumple. Cada una de las palabras de la Escritura, las que están por cumplirse, las profecías que Dios ha hecho, se cumplirán exactamente como Dios dijo que se cumplirían, así como las profecías ya cumplidas se realizaron exactamente como Dios lo enseñó, como Dios lo dijo. El mensaje puede ser a veces dulce y a veces agrio, pero lo importante es que demos el mensaje que viene de parte de Dios. De parte de Dios se ofrece el cielo a aquel que cree en el Señor Jesucristo de todo corazón. Pero el mensaje de parte de Dios también es el que no cree, el que rechaza el ofrecimiento de salvación, recibirá
condenación eterna. Dios ofrece la vida para aquel que cree, pero le espera la muerte eterna a aquel que rechaza el regalo dado por Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga tu vida.